Perfecto, Víctor. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos unos ponentes de primera categoría, de gran interés. Y la verdad es un placer contar con la doctora Mónica Rebollo, con el doctor Juan Antonio Hernández Ponce. La doctora Rebollo, como ya sabéis, es especialista en radiología pediátrica, con una amplia experiencia en la parte de neuroradiología pediátrica y fetal. Ella actualmente está en el Hospital Universitario de Ginebra, en Suiza. Ha estado muchísimos años con nosotros en San Juan de Dios y mantenemos un vínculo muy estrecho con ella. Por otra parte, tenemos al doctor Juan Antonio Hernández Ponce, también un radiólogo pediátrico con muchísima experiencia, muy conocido por todos nosotros. Es un radiólogo que hace parte del staff del Hospital Universitario de Canarias. Y tenemos como ponente principal al doctor Miguel Ángel López Pino. El doctor Miguel Ángel López Pino está especializado en radiología pediátrica y en la actualidad, como sabéis todos, es el jefe del Servicio de Diagnóstico de Imagen en el Hospital Universitario Niño Jesús. Él ha sido presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica, secretario general también de la Fundación Española de Radiología y secretario de la Fundación Española de Radiología. Destaca, ya como todos sabéis, su actividad asistencial, docente, investigadora. Es una persona muy referente en muchos papers nacionales, internacionales y un gran ponente. Tiene una amplia experiencia sobre todo en lo que es la parte de la resonancia magnética pediátrica como en otros campos. Y además queríamos aprovechar esta sesión para felicitarte y de una forma muy cercana, porque el doctor Miguel Ángel López Pino ha sido nombrado uno de los 3 radiólogos, de los mejores radiólogos españoles en el año 2023, y es un lujo que dentro de los 3 radiólogos pues haya uno que sea radiólogo pediátrico. Queríamos dar la enhorabuena y es un placer tenerte aquí. El tema actual de la ponencia del doctor Miguel Ángel López Pino es las peculiaridades del trauma vertebromedular pediátrico, con lo cual es un tema muy interesante, como ya habéis escuchado en el coloquio, y vamos a ver si aclaramos nuestras dudas o tenemos muchas más preguntas de las que aún tenemos en mente. Miguel Ángel, cuando quieras, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Marta. Y para mí es un placer estar hoy compartiendo la charla con vosotros, con los compañeros como expertos, como moderadora que me acompañáis. Pues vamos allá. Voy a compartir la presentación. Y todo bien, ¿verdad? ¿Estáis viendo la presentación? No, no la vemos todavía. Perdón, he debido tener algún problema al compartirla. Ahora sí, perfecto. Pues bueno, pues vamos allá. Agradecer de nuevo la oportunidad de participar en estas charlas de la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen en el tema de las peculiaridades, las cosas que son un poco específicas o un poco diferentes del trauma vertebromedular en los niños. Y lo que vamos a tratar es de centrarnos en aquellos aspectos del trauma vertebromedular que consideramos que pueden ser un poco diferentes con respecto a los adultos. Esto lo vamos a hacer para que pueda ser muy práctico y muy útil para aquellos radiólogos que tenéis sobre todo una dedicación no específicamente pediátrica. Y lo vamos a hacer desde la experiencia del Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un hospital monográfico infantil que es referencia de trauma, es de politrauma para nuestra comunidad. Pues vamos allá. Lo primero que tenemos que ver es que la epidemiología de los niños. El daño espinal traumático en niños es menos frecuente que en adultos. Nosotros vemos menos trauma espinal que veis los radiólogos de adultos. Pero cuando se presenta en los niños, tiene mayor mortalidad. Como observamos en nuestra serie, el trauma espinal es preferentemente en niños mayores, donde nos acercamos a datos más similares a la población adulta. Los traumas medulares son más frecuentes en los niños pequeños y más frecuentes en los niños de mayor edad, donde predominan las fracturas espinales.
Y con gran diferencia, la región más afectada en pediatría es la columna cervical. De nuevo, si analizamos nuestra serie, podemos observar que en los pacientes del grupo etario mayor, adolescentes, la columna cervical tiende a ser un poquito más de un tercio de los casos, aproximándome a las estadísticas de los adultos, pero en los niños pequeños la columna cervical es la localización claramente más frecuente. Las fracturas toracolumbares y sacras son más típicas de la adolescencia. Y en cuanto a la etiología, pues tenemos causas muy diferentes en función de la edad de los niños. En neonatos suele asociarse a partos distócicos en podálica y al uso de instrumentación como el forceps. En los niños menores de 8 años, las causas más frecuentes de lesión de columna son los atropellos y las caídas. En los mayores de 8 años destacan los accidentes de coche, que van aumentando estadísticamente según avanza la edad del niño, los accidentes deportivos, que en las series más recientes está aumentando en frecuencia con respecto a las series más antiguas, y los intentos autolíticos. Y especialmente tras la pandemia, en los adolescentes, la patología psiquiátrica se ha disparado y hay una verdadera epidemia de adolescentes y de niños con intento autolítico y precipitados. Los niños su forma de suicidio más frecuente es la precipitación. Por otro lado, la posibilidad de un trauma no accidental debe ser siempre considerada, sobre todo, claro, en los pacientes pequeños, menores de 2 años, y hasta un 10% del trauma no accidental puede tener una lesión espinal. En general, en los últimos años tenemos una disminución progresiva del trauma espinal pediátrico por accidente automovilístico, un aumento progresivo de las lesiones debidas a trauma deportivo y a los intentos autolíticos. Y otra peculiaridad de la pediatría es que algunos algoritmos o criterios de diagnóstico por imagen que se utilizan en la población adulta podrían no ser adecuados para la población pediátrica. Y eso es debido a diferentes razones. Una de ellas es el valor de la exploración en el niño. El niño no es colaborador. Ni su historia clínica ni su exploración tiene el mismo valor que en la población adulta. Otra es los mecanismos lesionales y la etiología, que hemos visto que no es exactamente igual como la de la población adulta. Otra es debida a la peculiaridad de la inmadurez esquelética de los pacientes pediátricos. Y por último, una muy interesante es las peculiaridades biomecánicas de la columna pediátrica. La columna pediátrica tiene mayor flexibilidad que la columna de los adultos, mayor flexibilidad ligamentosa y de sus articulaciones. Tiene unas facetas articulares más pequeñas y más horizontales y una menor capacidad estabilizadora de la musculatura cervical. Y otro detalle interesante es el tema del tamaño de la cabeza con respecto al resto de la proporción espinal o del cuerpo. En los niños pequeños, la cabeza es muy grande con respecto al resto del cuerpo. Eso va a ir disminuyendo a lo largo de la vida y fijaros la diferencia si miramos el esquema con respecto a la población adulta. ¿Quién necesita una técnica de imagen? Pues vamos a hacer alguna revisión de alguna serie muy establecida por la literatura, sobre todo para intentar entender por qué los pacientes pediátricos son un poco diferentes. Un estudio clásico que tuvo mucho impacto y cuyas conclusiones han tenido muchas bases en el manejo de adultos, sobre todo, es la escala de Nessus, que establecía una serie de criterios de bajo riesgo, 5 criterios de bajo riesgo, que si se cumplía podría prever que no existe lesión cervical y, por tanto, evitar realizar una prueba de imagen. Fue muy útil en adultos, y es muy útil en adultos, y puede ser útil en niños mayores. Pero este estudio solo utilizó un 9% de pacientes pediátricos y además eran de una edad avanzada, con lo cual su interpretación en la población pediátrica y especialmente de menor edad pues es dudosa. Se han intentado variantes del Nessus, lo que llamamos los estudios de Vicelio y otros posteriores, el Nessus pediátrico, que es intentar adaptar esta escala a la población infantil. Sí hay algún estudio específicamente pediátrico, como por ejemplo el PECAR, que fue un estudio multicéntrico retrospectivo que solo evaluó niños menores de 16 años y de nuevo todos intentan lo mismo.
intentar detectar algunos criterios clínicos o de bajo o de alto riesgo que tengan una sensibilidad y especificidad aceptable para tomar la decisión de hago imagen o no hago imagen. Los estudios de Pierete sentaron la base en los pacientes pequeñitos. Fueron estudios retrospectivos con una cohorte larga. Es dudosa su validación, pero son criterios que aún se siguen estableciendo como de alto o bajo riesgo para los niños menores de 3 años. Y con respecto al TC, pues hay muchas guías de qué utilizar o no TC, yo creo, muy seguidas por la literatura, son los criterios del Nordic Forum, del Trauma RAC, y que tienen una conclusión interesante, que en niños mayores de 9 años las cosas se van a parecer a los adultos. Y en niños menores de 9 años las cosas son más controvertidas y menores que los adultos. Y una controversia, dos controversias, ¿no? Una es qué TC hacer, si un TC total body muy ampliado o un TC si solo es un trauma espinal y no un politrauma más centrado. Y luego otra controversia es, ¿tenemos que hacer más TC? ¿Tenemos que ampliarlo? ¿O estamos haciendo mucho TC? ¿Tenemos que limitarlo? Y eso querría daros la solución y querría deciros cuál es la regla. Y yo desde luego no la conozco y la literatura es fuente de discusión a fecha de hoy. Pero lo importante es que sean los que sean, tengamos algunos. Si estos son los que tiene el Hospital Niño Jesús, que se parecen un poquito a los que tendréis en la mayoría de los centros. Tener algunos criterios que usan los clínicos para definir quién no requiere imagen y algunos criterios clínicos y de exploración o de epidemiológicos del mecanismo del traumatismo para decir quién requiere imagen y sobre todo quién va a ir. Sean los que sean, pues intentar tener algunos para que manejen los clínicos y en los que estáis consensuados. Algunas recomendaciones o trucos que me parecen especialmente interesantes. Por ejemplo. Este es un traumatismo craneal y le asociamos un TAT craneal. Y fijaros que podría parecer normal. Normal si no detectamos que aquí, en precontinuo, existe una zona de mayor atenuación y parece que existe una ocupación en el área de la cisterna precontina, que corresponde a un hematoma de alta atenuación cuando hacemos cortes más caudales y una típica localización que puede pasar desapercibida. La lesión subligamentosa, el hematoma epidural, desde la región del occipital hasta el nivel de C1. Esta es una lesión muy pediátrica, muy típica de los niños pequeños y que puede pasar desapercibida. Cuando se revisan dónde están las lesiones que han pasado desapercibidas, hay dos factores que son comunes a todas las revisiones. Una, el niño muy pequeño y otra, el nivel C1 y C2. Y una recomendación que parece que cada vez se acepta más es que si hacemos un TAC craneal por trauma, incluyamos hasta C3 si el niño tiene menos de 3 años. Otra razón para hacer un TAC es si la radiografía, si por lo que sea se hizo una radiografía y es inadecuada, tiene sospecha de fractura, los niños a veces no colaboran bien y es difícil obtener una radiografía adecuada. Y aunque el TAC craneal sea normal, si la radiografía no es adecuada, pues basta que tengamos niveles hasta C3 para que justo la fractura esté en el nivel C4. Y si identificamos una fractura, por supuesto, hay que mirar cuidadosamente otros niveles y cuidado con las lesiones no contiguas. En niños hay lesiones no contiguas en más del 15-20% de los casos. Y estas lesiones no contiguas tienen mayor incidencia, mayor asociación de lesión neurológica que las fracturas que sean únicas o contiguas. La lesión neurológica es un 24% para la afectación no contigua y solo un 7% para una lesión espinal única o continua. Se recomienda explorar al menos 4 niveles espinales, superior e inferior, y bueno, pues el caso típico de un niño atropellado con una fractura en el nivel de 12, donde en lesiones no contiguas vertebrales en los niveles múltiples de T3 y T9 y una fractura external asociada. ¿Qué peculiaridades tiene la radioprotección en pediatría? Pues la regla de siempre, justificar y optimizar. Y en general sí ser cuidadosos en que la técnica del TC de verdad sea adaptada a la edad y peso del niño, no utilizar un protocolo
protocolo del adulto. Tenemos que utilizar adecuado kilovoltaje y miliamperaje en relación al peso y volumen del niño y aprovechar, obviamente, todos los recursos técnicos de nuestro TC para disminuir la dosis, ya sea reconstrucciones iterativas, otros mecanismos que tenga nuestro TC, en los programas o la utilidad de inteligencia artificial que tenemos hoy día en los TC para mejorar la imagen y disminuir la dosis. Hay una controversia sobre utilizar modulación automática de la corriente del tubo en los politraumas que vienen con mucha instrumentación, cucharillas, estabilizadores de cuello tipo dama de Elche, que pueden provocar artefactos, pueden alterar la lectura de miliamperaje en la modulación automática y al final no lograr un buen estudio o un estudio con más dosis. Nosotros, no obstante, hasta ahora seguimos utilizando la modulación automática, pero es un tema que empieza a estar en debate. Si en estos pacientes debemos actuar de rutina con modulación automática de miliamperaje en la corriente del tubo. Variantes. Es un tema importante. Los niños tienen algunas peculiaridades por su morfología, por su biomecánica, por su dosificación, que pueden simular enfermedad. Y si no estamos familiarizados, pueden confundirnos, llevarnos a error, y vamos a ver cómo son las peculiaridades de la columna pediátrica. Una de ellas, la odontoides, aparece en una retropulsión, que es normal. Esta odontoides no es patológica y es el aspecto normal de la columna de un niño. Los niños tienen un aumento habitual de la distancia adlosoidea que se mide desde el margen posterior de C1 hasta el margen anterior de la odontoides. En niños menores de 8 años aceptamos como una distancia normal hasta 5 milímetros y los que trabajáis más con pacientes adultos pues soléis ser más estrictos y a partir de 3,5 centímetros os suele llamar la atención y considerar como patológica esa distancia adlosoidea que en un niño sería normal. También, bueno, los niños no tienen mucha lordosis cervical, tienen un acuñamiento anterior del cuerpo vertebral, especialmente en las edades de 1 a 4 años, que es normal. Los niños pueden tener una subluxación en el nivel C2, C3, más raro, pero también en el C4, C5. Esta subluxación suele ser máxima en la edad entre 1 y 7 años y aumenta con la flexión y puede reducirse algo con la extensión. Es normal y si tenemos alguna duda miramos siempre la línea espino-laminar que está conservada en esa pseudoluxación que no hay que confundir con una afectación patológica. Y vamos a ver este caso donde vemos una luxación en el nivel C2, C3 que hemos dicho que es normal. Bueno, pero ¿cuánto de normal es esto? Bueno, pues no es tan normal, ¿no? La distancia interespinosa entre C1 y C2 o entre C2 y C3 está aumentada, la línea espino-laminar está aumentada y tenemos que tener claro que vamos a considerar normales luxaciones de 2 hasta 3 milímetros, pero no mayores y sobre todo la angulación no es normal. El cambio en la angulación no es una variante de la normalidad. Y aquí lo que tenemos es una subluxación facetaria posterior izquierda y una fractura en ambos pedículos. No es una variante de la normalidad. La sincondrosis es una de las diferencias fundamentales de la columna pediátrica. Los niños están osificando y tienen múltiples centros de osificación. Hay que conocer que estas estructuras osifican a partir de una edad y hay que conocer un poco el cronograma para no confundir estos núcleos de osificación con fracturas. El atlas y el asis experimentan un desarrollo singular y el esqueleto subaxial a partir de C3 tiene un desarrollo más común o más similar. C1 se forma a partir de 3 núcleos de osificación con fusión en torno a los 3-4 años, en torno a los 7-8 años. C2 tiene 4 núcleos de osificación primarios, que son los odontoides, los arcos neurales y el cuerpo. La sincondrosis basilar separa la odontoides del cuerpo y es importante recordar que no se fusiona hasta los 3-6 años y es una de las causas de error y de las variantes, porque puede confundirse con una fractura de odontoides tipo 2. Además, incluso puede existir variantes de la normalidad menos frecuentes en que
En niños muy mayores, incluso en la población adulta, pueden no llegar a una osificación completa. La punta de la odontoides aparece en torno a los 6 años, va osificando progresivamente y suele cerrarse completo con el resto de la odontoides en torno hacia el final de los 12 años. Vamos a ver algunos ejemplos de la sincondrosis. ¿Cuál es la clave para no confundir con fractura la sincondrosis? Bueno, pues a veces la bilateralidad o sus márgenes muy suaves, sus márgenes esclerosos, que conocemos el cronograma de estas osificaciones. Las que dan más problemas. Ya hemos revisado esta, la de la odontoides con el cuerpo de C2, ¿no? Puede darnos problemas, pero si este niño tiene entre 3 y 7 años o menos, pues puede estar todavía nosificado. Aquí no aparece todavía el núcleo de osificación del top de la odontoides, que suele empezar a aparecer en torno a los 6 años, y aquí ya está presente y no hay que confundir con una fractura y va a terminar de osificarse en torno hacia el final de los 12 años. Otra peculiaridad del trauma pediátrico es su localización preferentemente cervical y su localización además cervical alta. En niños muy pequeños es cervical muy alto y va descendiendo según avanza la edad de la población pediátrica que estudiamos. Y esto es así debido a que el pivote o fulcrum, siempre se habla en biomecánica de la columna cervical de este pivote o fulcrum, que es el punto de apoyo de una palanca, en niños pequeños está en localización muy alta. Y en niños mayores ya es más bajo el pivote o fulcrum de la columna. Y eso se suman otros factores biomecánicos de los que ya hemos hablado. La columna es muy lasa, existe poca profundidad y angulación de las carillas articulares, existe un acuñamiento anterior fisiológico del cuerpo vertebral, existe una incompleta osificación de la odontoides, un tamaño desproporcionado de la cabeza, una escasa musculatura cervical que fije. Eso hace que los niños vayan a tener afectación en los niveles muy altos, que desciende y se va pareciendo más a la población adulta según avanza. Y ahora nos gustaría revisar algunas fracturas que son pediátricas o que tienen peculiaridades pediátricas y que son interesantes porque tienen algún matiz un poco diferente a los de los adultos. La luxación atlanto-occipital, muy típica de los niños pequeños, es hasta 3-4 veces más frecuente en niños que en adultos y corresponde a la alteración en la articulación entre C1 y los cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales son muy horizontales en los niños pequeños y desproporcionadamente pequeños con respecto a la base de C1, lo que hace a estos pacientes más proclives a esta luxación atlanto-occipital. Es típica de un mecanismo de hiperextensión violento, suelen ser accidentes de tráfico, donde hay una disrupción de los ligamentos y mecanismos estabilizadores de C1. Tiene muy mal pronóstico y una alta mortalidad. De hecho, por ejemplo, en este caso, fijaros la distancia occipital del nivel C1, es una placa realizada post-morte. La forma de explorarla es por TC y tenemos que fijarnos, unos trucos es buscar la distancia entre la punta del bastion y el top del odontoides, que no debería ser mayor de 12 milímetros. Si lo sospechamos, mirar cuidadosamente, siguiendo que llaman a veces las relaciones de Power, la distancia entre los cóndilos occipitales y las superficies condilares de C1 para intentar objetivar si existe tal luxación atlanto-occipital. La luxación adloasoidea, también una luxación muy típica de la población pediátrica. Aquí a veces tenemos el problema de que hemos dicho que este espacio está aumentado en los niños. Bueno, pero está aumentado, pero aquí supera los límites que aceptamos de los 8 milímetros. No obstante, por supuesto, si tenemos cualquier duda, pues realizamos resonancia magnética, donde vamos a ver la disrupción ligamentosa posterior, la afectación medular, la lesión del ligamento transverso, el componente de partes blandas preodontoideo. Esta luxación adloasoidea en la población pediátrica son de más riesgo los pacientes con síndrome de Down y también, aunque en menor medida, los pacientes con artritis idiopática juvenil. En cuanto a las fracturas de odontoides en los niños muy pequeños, a veces seguimos la clasificación de Rusin, que lo que hace es
buscar las sincondrosis y ver sobre todo las fracturas en relación con esa sincondrosis, y en los niños mayores se utiliza la clasificación de Lanzo, que es la habitualmente empleada en la población adulta. En este caso, una fractura que pasó desapercibida en el estudio por radiografía, típica de la localización de la tipo 2 de Lanzo de la odontoides, con la afectación de edema óseo y la afectación en partes blandas adyacentes. En ocasiones, los niños debutan con unas fracturas de odontoide un poco peculiares, que son las que han hecho pseudoartrosis y evolucionadas. Y son niños que llegan así. Llegan así porque la fractura que tiene lugar siguiendo la sincondrosis entre la odontoides y el cuerpo de C2 puede pasar desapercibida, no osificar, hacer pseudoartrosis y progresivamente irse desplazando típicamente a anterior y a caudal. Y aparecen con esta angulación y con esta situación. Y por supuesto es quirúrgica y requiere estabilización, muy característica del debut no precoz de estas fracturas. Y vamos a ver algún caso que ya podemos interpretar con lo que hemos revisado. Este niño tiene 7 años y es un accidente de tráfico. Lo que vemos es, bueno, pues esto ya sabemos que es una variante de la normalidad, con 7 años no ha terminado de fusionar. ¿Y esto qué es? ¿Es un oso odontoideo que no ha fusionado o es una verdadera fractura? Pues aquí hay un término que es un poco una continuación del oso odontoideum, que es el ossiculum terminal, que es un término, bueno, pues cuando observamos estas cosas, donde vemos una odontoides generalmente hipoplásica, con formación ósea ortotópica o heterotópica desplazada, que no ha osificado. Y en estos casos ya no es tanto variante de la normalidad, y estos pacientes en la edad adulta podrían tener un cierto mayor riesgo de inestabilidad atlantoaxial e incluso dar sintomatología. Y a veces nos pasa esto, que tenemos dudas de si es variante o no es variante. Este es un caso de una compañera de estos días que me comentaba que vio esto en un politrauma en la urgencia y me lo enseñaba y decía, y es que estaba seguro que es la variante y estaba seguro que el niño no tenía nada. Pero bueno, pues tampoco pasa nada. Si tenemos alguna duda, le realizo un RM, vemos que todo es normal y corresponde a un oso odontoideo. Subluxación rotatoria C1-C2. Es más frecuente también en niños que en adultos y por eso la tratamos. Y son niños que se presentan con una tortícolis generalmente irreductible de días de evolución y dolorosa, con la cabeza girada hacia el lugar de afectación y limitación funcional. Tiene una etiología muy variada, generalmente es por un trauma, pero no esperéis grandes traumatismos, muchas veces un trauma menor o que es difícil de reconocer, porque claro, si historias a los niños siempre han tenido un traumatismo menor, siempre les ha pasado algo, siempre han tenido. No todas son traumáticas y en las soluciones rotatorias existen otras múltiples etiologías. La muy clásica y descrita, la relacionada con infecciones, en la descripción clásica de Grisel con los accesos parafaringios. Hay que valorarla mediante TC para ver la diferente rotación de C1 y C2 y el salto rotatorio, y a veces en los cortes consecutivos axiales puede ser difícil de detectar si el salto es pequeño y es muy útil hacer sumaciones de la imagen en el nivel C1 con el nivel C2, fusionarlos y muchas veces nos es más fácil para detectar el salto o medir el grado de desplazamiento. Y muy útil en los estudios 3D, porque aquí sí que es muy evidente que existe una subluxación rotatoria. A veces seguimos esta clasificación y, bueno, la sigamos o no, lo importante es saber que el desplazamiento del arco anterior en cuanto a milímetros sí es un factor pronóstico que puede predecir cuánto de lesión ligamentosa va a existir asociada, si solo un posible transverso o si también va a existir afectación del ligamento alar, lo que es mayor riesgo de inestabilidad y también el manejo terapéutico de estos pacientes. En cuanto al trauma dorsolumbar, no es frecuente en la población pediátrica, veis mucho más los que estudiáis adultos y si acaso es de adolescentes, pero existe una que tiene una peculiaridad pediátrica y es la fractura de Chance, que es una fractura típicamente horizontal que va desde las espinosas siguiendo los pedículos y alcanza el cuerpo vertebral y afecta a columna generalmente posterior y media, y que ocasiona que el tamaño posterior del cuerpo vertebral en altura esté aumentado.
Estas fracturas son características de la edad pediátrica y como en este caso era un niño que iba sentado en el asiento trasero, que normalmente sí lleva puesto el cinturón de seguridad, pero no está adecuado la altura en la que va con la altura y biomecánica de este niño. Son niños que no van con un sillín elevador o con una silla adaptada a su edad. Esta alteración entre los equilibrios de la posición del cinturón y la elevación no existente de la silla es muy característica de las fracturas de chance de la edad pediátrica. Trauma medular. La epidemiología muy distinta. En los niños pequeños la causa suele ser obstétrica y se produce generalmente en partos prolongados y de extracción dificultosa que precisan fuerzas. Existen dos mecanismos. Generalmente el de estiramiento o tracción se correlaciona con la presentación de nalgas y es un nivel cervical bajo. Y los mecanismos de torsión se correlacionan con una presentación cefálica y generalmente se asocian al uso de forces y provocan una lesión cervical muy alta. La ecografía puede aportar información por su disponibilidad y rapidez y la comprobación mediante resonancia magnética. En niños mayores, ya de 2 a 9 años, predominan los atropellos o otros accidentes de tráfico y en ellos vamos a observar pues, el hematoma existente y la afectación por mielopatía. En niños ya entre 10 y 18 años son las lesiones deportivas zambullidas o los intentos autolíticos con precipitación. En cuanto al trauma medular, es interesante hablar de esta entidad, que es el Stewart. Es la lesión medular sin que exista lesión ósea. Los niños son mucho más proclives a que sufran esta afectación. Y desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué ocurre? Pues es porque en la columna, sobre todo la infantil, tiene una diferencia entre la capacidad de la flesoextensión del esqueleto óseo con la capacidad de la flesoextensión de la médula espinal. En una flesoextensión el esqueleto óseo puede movilizarse hasta 5 centímetros, pero la médula espinal solo puede movilizarse hasta 5 milímetros. Eso hace que exista una tendencia a la lesión espinal sin que a lo mejor exista lesión ósea. Este Stewart es hasta el 30-34% según las series de las lesiones medulares traumáticas en pediatría. Es frecuente. Generalmente en niños pequeños, hasta el 75-90% van a ser en niños menores de 8 años y tiene una localización habitualmente cervical. Más raro que sea toracolumbar y excepcional no suele ocurrir en la región dorsal. Por tanto, y como conocemos, si aun con TC normal, si se sospecha, sobre todo en niños pequeños, si tiene afectación neurológica clínica, tenemos que realizar una RM medular, aun sin lesión ósea, donde observaremos pues, la afectación de la colección subligamentaria, en este caso C2-C4, o de la mielopatía contusiva en el parénquima medular. Y como conclusión, lo que hemos intentado es ver peculiaridades del trauma vertebromedular desde el punto de vista pediátrico y revisar de forma práctica algunos trucos que podéis tener presentes para aquellos que veis menos trauma en niños. Y resumiendo, epidemiológicamente, los niños tienen mucha afectación cervical y en los muy pequeñitos buscarlo siempre en los niveles altos, C1, C3. Los algoritmos diagnósticos pueden ser difíciles porque no hay ni tantas series ni están tan bien establecidos como en los adultos y no siempre cabe extrapolar los criterios de adultos a niños. El truco de si un TAC craneal lo hacemos por traumatismo y el niño tiene menos de 3 años, incluir hasta C3, que es donde van a pasar desapercibidas las lesiones. Hemos visto las peculiaridades biomecánicas de la columna pediátrica, que eran principalmente que es más lasa, que es más móvil, por una lasitud ligamentosa, por una peculiaridad en sus carillas articulares, por menor musculatura cervical y por una desproporción del tamaño de la cabeza con respecto al resto de la columna. Hemos revisado algunas variantes anatómicas que podrían simular enfermedad, como es los núcleos de osificación, la sincóndrosis, que hay que conocer cuáles son y cuánto van osificando con qué edad. La que más confunde y la que más puede llevar, frecuentemente vemos que da lugar a errores, el osodontoideum, no confundirlo con una fractura, o la pseudoluxación en el nivel C2-C3.
Y en cuanto a la médula, recordar que en niños pequeños y sobre todo en cervical, el estíbula existe y tenemos lesiones medulares sin lesión ósea. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias a ti por esta magnífica presentación. La verdad es que es completamente útil y rápidamente vamos a las preguntas. Recordando un poco a Salva, comenzamos con lo típico del informe estructurado. Es necesario un informe estructurado, que no se nos olvide la unión cervical, cómo con tanta información ligarla. ¿Qué hacemos? Pues yo te digo nuestra experiencia. El informe estructurado está muy bien, por supuesto que quizá habría que hacerlo y la literatura y las formas de hacerlo y tal, pero seamos realistas. Nosotros no tenemos un informe estructurado para el trauma espinal. No tenemos. Y he hablado con los compañeros, sobre todo con los referentes, la referente en nuestro hospital para trauma espinal y para TC. Es difícil aplicarlo en nuestro medio, por lo menos. Tenemos dificultad, por ejemplo, con las diferencias entre lo que nos piden y cómo nos piden los neurocirujanos y los traumatólogos en cuanto a columna pediátrica, que incluso hasta las clasificaciones, cuando intentamos establecerlas, seguir una clasificación AO Spine o una clasificación TIL o determinadas clasificaciones, ni siquiera establecen los mismos criterios nuestros traumatólogos que nuestros neurocirujanos. En el politrauma podría ser útil. Lo más útil que yo veo es los que propongan informes estructurados en dos capas, ¿no? Es decir, hacer un informe estructurado muy rápido y muy corto en que solo marcas las cosas que son vitales, es decir, criterios de trauma espinal que llevan a inestabilidad y que repercuten de forma rápida, y luego a posteriori rellenar ya todo un informe estructurado donde ya vas marcando pues que la espinosa de L5 está rota, pero es que la espinosa de L5 en ese politrauma, pues desde luego en el momento inicial da absolutamente igual, ¿no? Ese informe en dos capas sí me parece muy útil, porque si no a veces pues metemos en el mismo nivel de prioridad cosas que no son igual de prioritarias. Nosotros no lo tenemos así, debiéramos hacerlo y al final haces el informe en dos capas. La estructuración es el informe verbal rápido, que sabes lo que tienes que transmitirle corriendo al politrauma porque está medio inestabilizándose en el escáner, y luego el informe habitual, muy largo, muy riguroso, en que revisamos todo por escrito. No sé el resto de los compañeros, Mónica, Juan Antonio, vosotros mismos, Marta, si ya establecéis en trauma espinal, si habéis logrado ya un informe estructurado que sigáis. Un poco parecido a ti. Nos pasa igual a nosotros también. Y después, dentro de tu charla, has comentado algo de inteligencia artificial. ¿Útil? Sí. Nosotros, en principio, no, de la parte de trauma, no estamos utilizando nada a nivel de espinal. Pero... Nosotros tampoco. Nosotros, inteligencia artificial, me estaba refiriendo a los algoritmos de reconstrucción de los nuevos escáneres. Nuestro nuevo escáner tiene reconstrucción por inteligencia artificial, que no es reconstrucción iterativa, que permite, con los algoritmos de inteligencia artificial, hacer una reconstrucción mejorada con estudios de menor dosis, que al final la imagen simula un estudio adquirido a una dosis mayor. Lo estamos empleando de forma rutinaria y nos va bien porque estamos logrando disminuir con estos algoritmos de inteligencia artificial la dosis en los pacientes de forma importante desde que tenemos el TC. Teniendo claro que hemos comentado antes que no sería mi prioridad disminuir la dosis en el paciente politrauma. No es que digo que haya que obsesionarlo, justo no es el paciente en que no me preocuparía si se ha llevado algún mili de más. No tenemos otros muchos campos para disminuir la dosis. Y ahí empleamos la inteligencia artificial. Nosotros, como algoritmo diagnóstico para identificar lesiones o para identificar fracturas, no tenemos ningún programa de inteligencia artificial y las identificamos pues como ahí corte a corte, con los estudios, con los sagitales, con los recubronales, con los 3D. Yo he visto algunas, no sé si recibisteis de la RSNA de este año, mandó una cosa para detectar fracturas cervicales, mandó a los miembros de la RSNA y pudimos jugar marcando fracturas cervicales y luego lo utilizaron por
estudios que están ellos probando con inteligencia artificial y lo preliminar que contaron, pues que era estupendo. Es que es eso. Y Marta, yo sé que que presentasteis en el último congreso de radiología pediátrica algo parecido, no exactamente en trauma espinal, creo recordar, pero sí en fracturas Exacto, pediátricas, no necesariamente espinales, con resultados que a mí me parecieron muy interesantes. exacto. Porque me parece incluso más difícil el trauma reconocer por inteligencia artificial las fracturas en un codo de un niño llenos de núcleos de osificación, y el programa que vosotros presentasteis la reconocía muy bien, mejor Exacto. que muchos radiólogos, eso mejor que si las hubiera tenido que identificar yo. Y esto está aquí, ¿no? Es decir, nosotros no lo tenemos porque somos pobres y porque llegaremos después, pero los que están más avanzados, son más ricos, pues está claro que vamos a tener mecanismos para reconocer de una forma rápida, ágil y eficiente las fracturas espinales. No vamos a ir mirando todos los niveles espinales ahí a buscar a ver dónde estará la fractura. Mónica, a lo mejor tú en Suiza tienes más medios que nosotros. No sé si tienes algún algoritmo de inteligencia artificial que ya estés Aquí, usando desde el aquí punto de vista utilizan software comercializados para detección de fracturas, pero sinceramente la aplicación en traumatismo espinal yo no tengo claro que esté validada en ese software, ¿eh? La verdad es que no lo sé, lo tendría que preguntar porque es para fracturas del resto justamente para el trauma cervical, no sé si está válida porque es un software comercial de francés que ya está. Y yo te Y quería hacer una pregunta muy rápida, si puede ser, Sí. sí, porque ¿en qué casos, y bueno, solo desde el punto de vista académico, yo sé que cada caso es un mundo, ¿eh? Y a mí me ha encantado tu presentación, he aprendido muchísimo, pero me queda esta duda de en qué casos hay que hacer resonancia después del escáner y en qué casos, cuando vemos una lesión medular, en la resonancia y no hay fractura, sospechamos un origen traumático, porque en niños lo del trauma ya sabemos que siempre está ahí, aunque no haya un claro antecedente traumático que nos cuente. Respecto a Mónica, la primera pregunta, ¿cuándo hay que hacer resonancia después del escáner? En toda afectación clínica neurológica, es decir, si tiene clínica medular, sea como sea su escáner, yo entiendo que habría que hacer después resonancia, aunque no sea en un primer momento. Y luego la duda principal es cuando no te están diciendo que tenga clínica medular, ¿a qué escáner con fractura tendríamos que hacer la resonancia? Pues si tiene clínica medular, Sí, pues sí, está claro, lo tenemos todo claro, y sobre todo me da igual cuántas fracturas o cómo sea su fractura del escáner. Ahí yo creo que lo que se establece es algunas fracturas o algunas lesiones espinales que se correlacionan con mayor afectación medular. Y esas serían las que no deberíamos quedarnos solo con el escáner, a pesar de que no haya una clínica medular o un déficit neurológico, que si lo hay, ya no hay duda para la resonancia. Y son sobre todo algunas de las que son típicamente inestables y que se correlacionan con mayor riesgo. En las que más nosotros se emplea y en las que yo creo que más está reconocida la literatura, aquellos en las que les puede cambiar la afectación ligamentosa el manejo terapéutico quirúrgico. Son muy típicas las lesiones de C1, C2, donde, aunque en el escáner no veamos lesión, o sea, ya lo tengamos claro y no hay lesión medular, porque si la iríamos a RM, a veces el manejo quirúrgico cambia si demostramos la lesión del ligamento alar o si desgasamos la lesión del ligamento transverso o el grado de afectación ligamentosa, y a veces ahí van a la RM. Y luego algunas de las inestables que van a intervenir quirúrgicamente, en algunas ocasiones, antes de la instrumentación quirúrgica, sí sería conveniente que no tenga clínica medular, hacerle previamente una RM. Y esto es lo teórico, porque luego luchas con la disponibilidad de la RM y los plazos, ¿no? Sobre todo la disponibilidad de una RM, la urgencia o la disponibilidad de una RM en plazos precoces cuando estamos planteándonos estos tipos de pacientes. claro, y otra cosa en ese sentido es que muchas veces cuando vemos la clara indicación del TAC, RM, o ya directamente RM, porque el trauma ya sospechamos que tiene esta clínica neurológica,
hay un porcentaje que no es despreciable, entre un 15%, casi un 20%, que algún niño inicialmente esta resonancia precoz puede ser normal, y entonces sí que es importante esta monitorización clínica e incluso llegar a repetir esta resonancia al cabo de una semana. Que aún da más complejidad, ¿no?, al proceso este diagnóstico inicial en el trauma. Mónica, ¿y tu segunda pregunta qué era? Perdona. Bueno, no sé si ya estamos fuera de tiempo, pero no eras ante una lesión medular cuando sospechamos un origen traumático, que es un poco al revés, ¿no? O sea, si tenemos porque no, cada vez pasa más, sobre todo donde hay mucho acceso a la resonancia, que encontramos lesiones medulares y que no está tan clara su etiología. Y lo digo porque yo recientemente he tenido un caso, os lo cuento muy brevemente, un niño que se desploma en un campamento de verano, hacemos una resonancia, tiene una lesión en C1, C2 en la médula, ninguna lesión ligamentaria, ninguna fractura vertebral y no encuentran nada absolutamente en el tema infeccioso, o sea, se descarta absolutamente todo y entonces ahora, bueno, pues la sospecha es el origen, si es un Eshigora focal, ¿no?, en ese nivel. Y bueno, y yo en ese caso, pues la verdad es que me quedé pues sorprendida, ¿no? Como cada vez vemos más este tipo de cosas a los niños que hacen tantos deportes de alto impacto, ¿qué tal? Y decir, bueno, para mí no fue como lo primero que se me vino a la cabeza, además restringían difusión y me costó un montón encontrar literatura respecto a la resonancia de lesiones medulares en pediatría, porque bueno, esa es un poco no había un contexto traumático súper claro, sino un niño que hacía deporte dentro de un campamento o de un deporte de alto impacto, pero en el que se descartó absolutamente todo lo infeccioso, todo lo inmunológico y tuvo una recuperación, a pesar de que tenía áreas de restricción a la difusión, tuvo una recuperación completa, ¿no? Y ese caso, no, ahora que has comentado tanto estos niveles cervicales tan altos en niños pequeños, bueno, pues cada vez estoy más convencida que es una Eshigora, pero dices, ostras, qué difícil a veces, ¿no?, cuando tienes una lesión medular en un niño decir, esto es traumático, esto no es traumático. Y lo que comenta Mónica es muy interesante, ¿no? Y muy complejo, porque primero el antecedente traumático en los niños no está tan claro, no son tan fáciles de historiar. Y segundo, si interrogas mucho, cualquier niño se va a haber dado un golpe en las horas previas. Cualquier niño ha saltado, se ha caído de algún sitio, o sea, es decir, entonces eso es complejo poder establecer el antecedente traumático y sobre todo el causa-efecto. Y luego también de lo que comenta Mónica, puede ser complejo con respecto a cuando metes en el diagnóstico diferencial la etiología isquémica. En niños no vemos tanta isquemia medular como en adultos, no estamos acostumbrados, no la pensamos, no es frecuente. Entonces, en esos casos en que de pronto no tienes antecedente traumático, nunca sabes el equilibrio. Si meter en asumir que es una estíbora, que es traumático pero sin lesión ósea, o empezar en la espiral de insinuar o plantear o hasta qué punto lesiones isquémicas medulares que no son frecuentes, pero claro, existen y pueden existir. Y cómo las cazas, cómo lo afirmas, ahí se me parece, desde luego, lo que comenta Mónica, me parece realmente complicado. Última pregunta del doctor Juan Antonio Hernández, que también es bastante, bueno, ya veréis. Hay una controversia en la utilización del TAC y la radiografía, ¿no?, la placa simple, el estudio simple. ¿Qué proporción hay de placa simple en comparación de un horario laboral normal y si lo comparamos con la guardia? En la guardia hacemos más TAC, hacemos más placa, durante el día hacemos más radiografía que TAC. Sí, yo creo que existe esa proporción, eso es interesante y existe una diferencia. Por ejemplo, yo al revisarlo ahora y al hacer las estadísticas, yo he notado dos detalles epidemiológicos. Una, que cada vez estamos haciendo menos placa simple y obviamente más TC, que tenemos solamente placa simple en lo que consideramos trauma espinal leve, queda todavía placa simple, o en el trauma espinal complejo de la guardia queda muy poca placa simple, y alguna placa simple todavía más hasta por médico peticionario. Mantenemos todavía placa simple en trauma leve para peticionarios pediatras de área, tal, y muy poquita placa simple pedida directamente para el contexto de la urgencia. Y luego otro
En relación a hacer placa simple o no, otra controversia y tal es si, claro, si el niño luego va a ir al TAC, no deberíamos hacer placa simple. ¿Para qué? Aunque una situación un poco peculiar es el politrauma severo cuando entra y lo tienes en la sala, en el BOS vital. Ahí nosotros todavía en muchos casos, antes de que el niño llegue al TAC, porque sí puede cambiar un poco el manejo, realizamos una placa de tórax y una radiografía cervical lateral como única exploración previo a ir al TAC, por el tener esa información en el BOS vital mientras están estabilizando al niño, mientras están recibiendo y estabilizando este politrauma severo. Ahí sí todavía conservamos un porcentaje de placa simple. Muy bien. No sé, Víctor. Y ya para ir acabando, ya estamos en el tiempo de descuento, ¿no, Marta? Agradecerte la moderación y agradecer también la participación a Juan Antonio y Mónica, y sobre todo felicitar a Miguel Ángel, que ha sido una excelente presentación. Hemos aprendido muchísimo. Siempre al final solemos hacer como un resumen breve, y yo muy brevemente recordar lo de siempre, ¿no? Que los protocolos del adulto no sirven en los niños, eso lo tenemos que tener clarísimo, especialmente los que trabajamos más con adultos, ¿no? Y que hay una serie de peculiaridades, como ha demostrado muy bien, debido a que la biomecánica en el niño no tiene nada que ver con la del adulto, ¿no? Las lesiones suelen ser más altas, mucho cuidado con las lesiones C1 y C2, ya es recomendable en el traumatismo craneal hacer la adquisición hasta C3, las variantes anatómicas típicas, ¿no? Las sincondrosis, las típicas fracturas del niño, ¿no? Como la luxación a la antrocicoidea, la subluxación C1-C2, la lesión de odontoides, y recordar, como el caso que ha explicado Mónica, muy interesante, que en el niño puede haber más casos de lesión medular sin lesión ósea, y esto es un auténtico reto, por lo que comentabais, ¿no? Porque historiar al niño, saber si ha habido un trauma y todo esto es muy complicado. Ha sido una sesión fantástica, hemos aprendido mucho. Muchas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más. Si no, pues despedimos la sesión y os esperamos todos en la sesión de la semana que viene, el lunes. Muchas gracias a todos. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.